Gente, buenas. Entonces, ¿de qué? El día de hoy vamos a hablar un poco de generación de código máquina, código ensamblador, código ejecutable. En las ocasiones anteriores habíamos estado hablando acerca de el analizador léxico, el analizador sintáctico, la parte del análisis de la semántica, y ya que el texto ha sido analizado por esos tres, ahora lo único que queda es que esto se convierta en otra cosa, porque básicamente hay que tomar en cuenta que un compilador es como si fuera un traductor. Entonces, tú tienes un compilador con la intención de, dado un texto de entrada, te genere otro texto de salida. Ahora, esto es importante mencionarlo, y es que algunas veces la gente piensa o se supone o se cree que normalmente se trata este tipo de temas o este tipo de materias con la intención de generar compiladores, porque vamos, estamos acostumbrados a que normalmente hemos estado escuchando o hemos estado tratando acerca de compiladores. Sin embargo, no son los únicos, tomando en cuenta precisamente este hecho que acabo de comentar, de que nosotros vamos a tener un programa que va a estar haciendo el análisis de la entrada, va a ejecutar estos tres fases de análisis, o va a ejecutar una fase de análisis en tres partes, con estas tres partes, según como se quiera construir el compilador, y posteriormente se va a generar una salida. Entonces, nosotros podemos tener un programa que, dado una entrada de texto, te genere una entrada de texto en lenguaje de alto nivel. Entonces yo le puedo dar a mi programa, a mi compilador, un programa en Java, y este programa lo que va a hacer es que me lo va a convertir, por ejemplo, a Python, o me lo va a convertir a C, o me lo va a convertir a JavaScript. Entonces, estos programas se consideran transpiladores, porque convierten de un lenguaje de alto nivel a otro lenguaje de alto nivel. En la otra categoría están los intérpretes, que lo que hacen es que en lugar de analizar un archivo completo, de principio a fin, analizan línea por línea. Entonces, conforme van analizando, o sea, conforme va leyendo una línea del programa, se hace el análisis léxico, sintáctico, semántico, y esto se traduce a otra cosa. Y eso serían un intérprete. Y un compilador, que normalmente se considera que normalmente siempre se dice, estoy compilando, o se está compilando, o normalmente se asume que todos los programas que transforman de uno a otro son compiladores, aunque en realidad un compilador sería un programa que, dada una entrada de texto en un lenguaje de alto nivel, se traduce o se genera otro programa, pero esta vez codificado en un lenguaje de bajo nivel. Llámese lenguaje máquina o llámese lenguaje ensamblador. Entonces podríamos decir que tenemos esas tres grandes categorías: transpilador, intérprete y compilador. A fin de cuentas, cualquiera de estos tres va a realizar el mismo trabajo. Va a estar traduciendo la cadena de entrada o las cadenas de entrada de un lenguaje a otro. Ya si es de alto nivel, de bajo nivel, si en realidad solamente están analizando línea por línea en lugar de analizar todo el programa, bueno, y esos son tecnicismos, por así decirlo, pero a fin de cuentas, sin importar el programa que estemos tratando, internamente realizan el mismo proceso. Entonces, esto quiere decir que, dado un transpilador, si nosotros lo construimos de forma modular, o sea, es unos pedazos que se pueden interconectar con otros, entonces yo podría tener un generador de salida. Y este generador de salida yo le puedo decir, mira, yo quiero que genere la salida con respecto a la sintaxis de tal lenguaje, o a la sintaxis de ensamblador, o a la sintaxis de código máquina, en fin. Entonces, a fin de cuentas, en general es un mismo tipo de programa que, dado una entrada de texto, va a realizar estos tres análisis,
y posteriormente va a generar una salida. Ya si la salida, dependiendo de cómo se configure, va a pertenecer a una categoría u otra. Ahora, aquí también dentro de ese tema es importante mencionar algo que se llaman optimizaciones. Entonces, dependiendo también de si tu programa es un compilador o un transpilador o un intérprete, vas a poder realizar optimizaciones en mayor o menor medida. Entonces, esto va a depender mucho qué tanta información tienes a tu alcance. Entonces, ¿hasta aquí preguntas? Bueno, ¿están ahí? Los leo aquí arriba. ¿Ando por ahí? ¿O ya se fueron? Ah, ok, ahí andan, ahí andan. Ok, ok, ok. Entonces, ¿quieren que empecemos a hablar únicamente acerca de la generación de código final? ¿O también metemos lo de las validaciones? ¿O lo de las optimizaciones? ¿O dejamos de lado lo de las optimizaciones? Y nos vamos directamente a la generación de código final. Ok, entonces vamos a abrir un Word. Entonces, hasta aquí, como les decía, ya tenemos nuestro analizador léxico, táctico, nuestro análisis semántico. ¿Ok? Entonces, hasta este punto, nosotros ya vamos a tener la versión de código final, con esto de validaciones, a qué se refiere. No, me equivoqué, no me refería, me equivoco, lo confundí. En lugar de decir optimizaciones, dije validaciones, perdón. Ok, generación de código final. Bueno, entonces, hasta este punto, hay que tomar en cuenta lo siguiente. Ya habremos tenido nuestra tabla de símbolos hasta acá. Hasta este punto ya tenemos nuestra tabla de símbolos que lo necesitamos. Lo necesitamos la tabla de símbolos para hacer análisis semántico. Y también podríamos tener un árbol. ¿Ok? Como les había comentado, el árbol, normalmente todo el mundo piensa que cuando uno dice árbol sintáctico se refiere uno forzosamente a una estructura tipo árbol, ¿sabes? Pues nodos, que cada nodo tiene otros dos nodos, que son sus nodos hijos, y bla, bla. Pero en realidad no necesariamente tiene que ser un árbol de forma estricta. Podríamos utilizar cualquier otra clase de combinación de estructuras de datos. Podríamos tener, por ejemplo, un objeto que almacena arreglos, que almacena y cada posición del arreglo almacena objetos. Si se dan cuenta, con eso podríamos simular el comportamiento de un árbol en donde cada objeto sería un nodo padre y cada posición del arreglo serían sus nodos hijos, y a su vez esto será recursivo porque cada objeto que se almacenaría en cada ubicación de ese arreglo almacenaría otros arreglos y lo habla. Entonces, normalmente la generación de árboles sintácticos para hacer las validaciones en cuanto a, ahora sí hablo de validaciones, la validación en cuanto a que existe una ambigüedad. Recordemos que cuando estábamos hablando de las reglas de producción, habíamos dicho que teníamos que construirlo de tal forma, les había comentado de que la recursividad era la forma más sencilla, y que la recursividad nos permitía mantenerlo sencillo y a la vez evitábamos ambigüedad, porque recuerden que un árbol
el árbol sintáctico no se puede, cuando uno construye un árbol sintáctico a partir de las reglas de producción, ese se tiene que producir de una única forma. Si existe más de una, quiere decir que existe ambigüedad. Y también hay que tomar en cuenta si encontramos un ciclo dentro del árbol, o sea, ya deja de ser un árbol y se convierte en un grafo, también nos estaría indicando que existe una ambigüedad. Entonces, normalmente utilizamos la estructura de datos directamente para que nos valide qué es lo que está ocurriendo en cuanto a la estructura del programa. Ya no tengamos nosotros que quebrarnos la cabeza al estar tratando de hacer la validación sobre el texto. Recuerden que en este punto, en la parte inicial, lo que está introduciéndose al programa es un archivo de texto. ¿Ok? Les había comentado en una transmisión anterior que dado nuestro archivo de texto, cuando el programa en Java o en Python o lo que sea lee el archivo de texto, lo que nosotros recibimos como programadores es un arreglo gigante de caracteres. Entonces, ¿cómo le das forma o estructura a un arreglo gigante de caracteres? Obviamente, el solo hecho de que sea un arreglo ya te está dando únicamente la posibilidad de leer un solo carácter a la vez y tienes que irte desplazando por el arreglo de caracteres. Entonces, es bastante complejo darle sentido a una estructura de datos como un arreglo. Por lo tanto, lo que nos permite el analizador léxico y sintáctico es ir extrayendo estos datos conforme los vamos leyendo. Y por datos me estoy refiriendo a nuestros símbolos no terminales. Entonces, conforme vamos extrayendo los valores, yo puedo decir, ok, este valor o este pedazo de cadena es un nombre de variable y su tipo de dato es tal. Y aquí precisamente donde yo me estoy apoyando en la tabla de símbolos y a la vez lo puedo ir agregando un árbol sintáctico para posteriormente hacer la validación de que no exista ambigüedades o de que exista algún problema en la representación jerárquica que deben de tener mis instrucciones en cuanto al momento en el cual yo estoy reemplazando mis símbolos terminales por mis símbolos no terminales. ¿Okay? Recordemos que nosotros podemos tener n cantidad de símbolos no terminales, estos los podemos representar como nodos, y a su vez los hijos podrían ser nuestros símbolos terminales, los que se termina analizando en nuestro analizador léxico. A fin de cuentas, el tener en una estructura de datos que tenga forma de árbol, o que se parezca a un árbol, o que podamos recorrer como un árbol, simplemente nos da la ventaja de que nosotros podamos decir, ok, en este punto, ¿qué tengo? Por ejemplo, suma. Ah, bueno, en este punto yo debo de tener o directamente tres hijos, tres nodos hoja, porque suma solamente podría ser la suma de dos números, por ejemplo. O sea, directamente debo de tener tres nodos hoja o directamente debo de tener dos nodos hoja más un nodo que no sea hoja, porque a lo mejor de ahí estoy sacando otra suma de dos elementos. Entonces es más fácil directamente preguntar cuántos nodos tengo a directamente tener que pelearme con los strings. Entonces de esa manera me genera una representación que es más maleable para mí. Pero de igual forma, eso simplemente es una herramienta que te ayuda a organizar mejor los elementos. Ya dependerá de cada uno de nosotros cómo desee uno implementarlo. Y vuelvo otra vez al detalle de que no porque se diga o porque se llame árbol sintáctico, a fuerzas tiene que ser implementado en una estructura tipo árbol. Puede implementarse de cualquier otra forma. Incluso puede ser un arreglo dentro de otro arreglo y así infinitamente. Y ya nada más dices, ok, cuando llego a tal posición de mi arreglo 1, este arreglo debe de contener un arreglo de longitud 3, por ejemplo. ¿Ok? Y a fin de cuentas sigue haciendo la validación. Si yo me encuentro con un arreglo de longitud 2 o con un nodo que tiene solamente dos hijos, pues ahí hay un problema, porque al ser el nodo suma debe de haber tres elementos a fuerzas. ¿Ok? Entonces cosas como esas simple y sencillamente existen para que a nosotros como programadores se nos sea más fácil generar una abstracción. ¿Ok? Ahora, yo cuando ya tenga todos estos elementos, ya tenga mi abstracción de cómo se encuentran los elementos a nivel gráfico, en mi mente, en mi cabeza, porque a fin de cuentas yo estoy generando esa abstracción para que sea más fácil para mí interpretar los símbolos que están en el texto. Ahora yo debo de, ya que tengo yo la estructura, ahora yo puedo determinar a partir de la estructura que yo tengo de forma inicial, yo puedo decir, esto es un for, esto es un if, esto es un while,
esto es una instrucción de asignación, esto es una suma, y directamente, ahora con los elementos, como por ejemplo los números, los nombres de variables, directamente generar o llevarme la entrada de mi programa inicial a una representación en otro programa o en otra sintaxis o en un lenguaje completamente diferente. Lo que ha ocurrido es que después de todo este proceso y gracias a estos elementos, yo he podido generar una abstracción lo suficientemente buena como para poder comprender cuál es la esencia del mensaje. ¿Ok? Voy a poner un ejemplo rápido. ¿A qué me refiero con esencia del mensaje? Por ejemplo, si yo pongo int a es igual a, este, no sé, 10, luego yo digo int b es igual a más 1, por ejemplo. Este directamente sería mi programa de entrada. O sea, todo esto igual son caracteres, yo los vería directamente como caracteres pegados uno después de otro, con un salto de línea. O sea, a fin de cuentas, esto es lo que estaría yo procesando con mis espacios y demás. Y ahora, esta representación o esta intención que está explicado o que está representado en el programa, vean que aquí lo que ocurre es que yo digo, yo lo que quiero es tener una variable llamada a que tenga un valor 10 y este valor 10 sea sumado con 1 y guardado en una variable b. Ahora, si yo pongo los ints, es porque a lo mejor es porque posiblemente en el lenguaje de entrada, de inicio, de origen, al ser fuertemente tipado, me está obligando a tener que especificar el tipo de dato que estoy asignando. Ahora, por ejemplo, si esto yo lo llevara a JavaScript, ¿qué podría hacer? Bueno, en primer lugar, la intención de la primera línea es asignar una variable llamada a con 10. Bueno, en el JavaScript que pues, al menos que yo conozco, no es necesario especificar los tipos de datos. Entonces coloco a y con 10. Ok, ¿y cómo hago asignaciones en JavaScript? Ok, tengo estos dos elementos. La variable a mayúscula tiene que valer 10. Ok, y en JavaScript, ¿cómo haces asignaciones? ¿No? Entonces la estructura te dice, es que tiene que ser el nombre de la variable seguido de un igual, seguido de el valor que quieres asignar. Ok, ¿y cómo hago sumas? Fácil. Pones tu nombre de variable que quieres sumar, pones el símbolo más, pones el elemento con el que lo quieres sumar. ¿Y cómo digo que esto lo quiero guardar en algún lado? Bueno, colocas tu nombre de variable, seguido de un igual, seguido de la operación que tú quieras hacer y después guardarlo en esa variable. ¿Ok? Y entonces de esta manera yo perfectamente ya he podido capturar la esencia o el sentido general de mi programa original y llevarlo en este caso, por ejemplo, JavaScript. ¿Ok? Entonces, todo el proceso que me ha permitido construir estos elementos, ahora a partir de estos elementos yo los voy a extraer y los voy a ir llevando a las reglas de otro lenguaje. Ahora, si por ejemplo yo dijera, no, es que yo lo voy a llevar a un lenguaje donde también es tipado, pero la notación es distinta. Por ejemplo, si yo quiero hacer una asignación, pongo mi nombre de variable seguido de el tipo de dato. Ok, vean que en la tabla de símbolos tengo el tipo de dato, entonces, como lo extraje de aquí, lo puedo traer para acá. ¿Ok? Y me dice, es que tu nombre de variable debe de ser seguido de dos puntos, seguido del tipo de dato. Ok. Y aquí el int se llama integer, ¿no? Así lo tenemos que especificar. Integer. Ok. Entonces simplemente hago la asignación de que, bueno, si tengo un im, esto se convierte en integer. Y luego ya puedes poner tu igual y tu valor 10, ¿no? Y lo mismo con tu suma, tu asignación de suma. Pones tu b, pones tu integer, integer igual a más 1, por ejemplo. Ahora, si me dijera, es que es necesario colocar un punto y coma al final, por ejemplo, que fuera así la regla. Ok, entonces vean que aquí lo que está ocurriendo es que yo estoy extrayendo todos los datos que tenía aquí. Aquí en JavaScript no me importó el tipo de dato, porque en el lenguaje a donde me lo estoy llevando no importa.
Pero si me lo llevo a este otro donde es fuertemente tipado, y yo lo estoy aportando de un lenguaje fuertemente tipado, entonces yo puedo extraer esta información y llevármelo para acá y después hacer la equivalencia, decir, si tengo un int, ponle integer, ¿ok? Y dale esa estructura. Pero básicamente ya estamos partiendo de estos elementos. Bien, entonces a esto me refería con la posibilidad de tomar la esencia del programa, el significado del programa, la intención del programa inicial y llevarlo después a un otro lenguaje de programación. Cualquiera que este sea, simplemente sabiendo cuáles son las reglas del lenguaje a donde me lo voy a llevar, voy tomando los elementos y los voy colocando en una nueva estructura léxica. ¿Ok? Entonces, hasta este punto, preguntas en cuanto a la parte de que estamos traduciendo de texto a texto, pero respetando los elementos que estamos almacenando en la tabla de símbolos y árbol sintáctico. Ya después de esto ya me voy con el ensamblador, pero primero quiero que entiendan esta parte para que puedan decir, ok, de dónde estoy tomando los elementos, por qué lo tengo que hacer de esta forma, porque a fin de cuentas voy a terminar generando otro archivo. ¿Ok? Entonces, acá preguntas con esto, los leo acá. Leo. ¿No? ¿Ninguno? Bueno, entonces, ahora uno se preguntará, en primer lugar, necesito conocer la estructura B, como les dije aquí. Para poder determinar una asignación, tiene que ser en este orden. Primero, el nombre de variable, después los puntos, después el tipo de dato. Si es int, tiene que ser un integer, o tienes que escribirlo como integer, seguido de un igual, seguido del valor que quieres guardar en esa variable, seguido al final de un punto y coma. Tienes de alguna manera una estructura, una plantilla, y ahora simplemente tienes que rellenar los huecos con los elementos que te pide. Ahora hay que tomar en cuenta una cosa importante. Cuando nosotros vamos a generar, si nosotros nos interesa generar ensamblador, hay que tomar en cuenta lo siguiente. En primer lugar, hay que determinar ensamblador para qué procesador. Porque existen diferentes tipos de procesadores. Están los x86, como por ejemplo los AMD y los Intel. O sea, esas son las empresas que fabrican esas gamas de procesadores, pero el tipo de procesador, la estructura, la forma en la que está construido, se conoce como x86. Está el ARM, que es el que tenemos en los teléfonos móviles. Entonces, si hablamos de un Snapdragon, de un Hexagon o de cualquier otro procesador de móvil, estamos hablando de que ese procesador tiene una estructura o una arquitectura ARM. Tenemos, por ejemplo, los PICs, que son unos microcontroladores pequeñísimos, tienen forma de cuadrito, hasta parecen con puertas lógicas, pero son un poco más largos. Tenemos, por ejemplo, los PowerPC, que son los que fabrica IBM para sus propias máquinas. Entonces, para las máquinas que ellos venden, por ejemplo, la línea Z y demás, y muchos otros más, los MIPS y bla, bla. Tomen en cuenta de que cada uno de esos procesadores a nivel electrónico entiende instrucciones diferentes y todos ellos hablan en código máquina. Entonces, si yo digo 101, por ejemplo, a lo mejor para el x86 eso significa sumar, para el ARM significa multiplicar, para el PIC significa restar, para el PowerPC significa dividir. ¿Ok? Entonces, tomen en cuenta de que el lenguaje máquina va a estar estrechamente relacionado a la arquitectura del procesador. Efectivamente, cada procesador tiene su propio lenguaje máquina. Y el ensamblador tiene una correlación uno a uno con el lenguaje máquina. Entonces, eso quiere decir que, en primer lugar, debo definir ensamblador para qué procesador quiero generar el código máquina. ¿Puedo generar código máquina para todos ellos? Claro que sí, se puede hacer, pero tomen en cuenta de que cada uno va a tener instrucciones diferentes. Entonces, la plantilla
o esta estructura gramatical va a ser distinta para cada uno, dependiendo de el tipo de procesador que en este caso queremos nosotros desarrollar la generación de ese código. Ahora, tomen en cuenta también otra cosa. El procesador, directamente cuando tú programas en ensamblador, lamentablemente quiero romper tus sueños e ilusiones. No, cuando tú programas en ensamblador, no estás hablando directamente con el procesador. Anteriormente, hablamos de 1980 para atrás, tú lo que hacías era hablar con la BIOS, ¿ok? O mejor dicho, el BIOS, porque es el sistema básico de entrada-salida. El BIOS se encargaba de traducir las instrucciones que le dabas para hablar con el procesador y con el resto del hardware que se encontrará en la tarjeta madre, en la motherboard. Recientemente, o sea, estamos hablando del 2003 para acá, ahora con quien puedes hablar únicamente es con el sistema operativo. Entonces, el sistema operativo te genera una capa de abstracción, te presenta una API de desarrollo y te dice el sistema operativo, lo que tú quieras hacer, primero dímelo a mí y yo me encargo de hacérselo llegar al BIOS para que el BIOS ya pueda hablar con el hardware de forma directa. Entonces, también va a depender mucho del sistema operativo y de la versión del sistema operativo que se esté trabajando. Entonces, si estamos hablando de sistemas operativos de 1985 para atrás, entonces necesitamos las instrucciones del BIOS para poder hablar con él directamente. Y esto estoy hablando de Windows. Estamos hablando de un tiempo en el que el sistema operativo Windows ni siquiera se llamaba Windows, se llamaba MS2. Entonces, si quieres programar ensamblador para MS2, necesitas saber las instrucciones del BIOS. Si quieres programar para sistemas operativos modernos, de 2003 para acá, necesitas saber las instrucciones de ensamblador que te proporciona el sistema operativo. ¿Ok? ¿Qué es lo que cambia? Las instrucciones se mantienen. Cuando haces un move, cuando haces cualquier clase de instrucción de ensamblador, se queda igual. Lo que cambia son las interrupciones. Entonces, el número de interrupción va a depender de si estás hablando directamente con el BIOS o si estás hablando con el sistema operativo. Cada sistema operativo te va a decir, este es el número de interrupción de software que tienes que implementar. Y además de eso, cuando tú haces una interrupción de software, también tienes que pasarle ciertos valores en ciertos registros específicos. Entonces, tal vez el sistema operativo X te dice, mira, si tú quieres imprimir en pantalla, tú me tienes que mandar como interrupción de software el número 78. Y para que yo sepa qué es lo que quieres hacer, me tienes que especificar en el registro AX un 2, en el registro BX un 8, en el registro CX un 4, y así yo entiendo que tú quieres imprimir en la pantalla una cosa. ¿Okay? Entonces va a depender mucho de para qué sistema operativo y para qué procesador vamos a estar generando el código ensamblador. Ahora, otra cosa que tomar en cuenta. Normalmente cuando nosotros decimos la palabra ensamblador, nos estamos haciendo referencia al lenguaje, pero da la cochina casualidad que los programas que reciben el código ensamblador y generan código máquina también se llaman ensamblador. Tomen en cuenta de que en computación normalmente la gente pues no es muy, ¿cómo llamar? Imaginativa con los nombres. Normalmente estamos acostumbrados a reciclar nombres y eso aplica para todo. Entonces, existen varios programas ensamblador que generan código máquina. Por ejemplo, está el MAS, está el TAS, está el GAS, está el NAS, está el PIAS, está el etc, etc, etc. ¿Ok? Entonces, tenemos cientos de programas ensamblador que convierten el código ensamblador a código máquina. Tenemos también que tomar en cuenta que el sistema operativo va a requerir, dependiendo del sistema operativo que estemos usando, va a requerir cientos códigos de interrupción. Hay que tomar en cuenta que dependiendo del procesador, el nombre de las instrucciones va a cambiar. O sea, no es lo mismo decir copia este valor a este otro en x86 que en PIC, por ejemplo. Son cosas totalmente diferentes.
Entonces hay que tomar en cuenta en primer lugar, cuando yo digo quiero generar código máquina quiero generar código final para ensamblador, en ensamblador, en primer lugar, antes que hacer cualquier otra cosa, tienes que ponerte a determinar todas estas variables, en primer lugar. Ah, y a eso agregaron lo siguiente, existen dos formas de escribir ensamblador, cosas que les llaman sintaxis. Sí, recuerda, la sintaxis es la secuencia correcta de las palabras, bla, 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 que habíamos mencionado anteriormente en la transmisión anterior, como por ejemplo, había puesto de ejemplo la ARM. Entonces, la sintaxis, existen dos grandes sintaxis para código ensamblador. Una de ellas es la Intel y la otra es la AT&T. AT&T. A ver, ¿dónde está mi arroba? No, el Lamper. No me encuentro. Ahí está. AT&T. Entonces, existen dos grandes formas de ordenar las instrucciones. Intel y AT&T. Después existen diferentes tipos de programas ensamblador que estructuran los programas de formas distintas. Algunos utilizan ciertas palabras reservadas que no utilizan los demás para ciertas instrucciones. Hay que tomar en cuenta que los códigos de interrupción van a variar dependiendo del sistema operativo para el cual nosotros vamos a generar el código final, o mejor dicho, el código ensamblador. Y dependiendo del procesador que va a ejecutar esas instrucciones, van a variar las instrucciones dependiendo precisamente de si es un x86, un ARM, un PIC, un PowerPC, un MIPS 32, etc, 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 etc. Entonces, en primer lugar, hay que ponernos de acuerdo, hay que determinar para qué en qué sintaxis, con qué ensamblador, para qué sistema operativo y para qué procesador voy yo a generar código final. Si no tengo esto claro y yo me voy directamente a internet y digo, ejemplos de generación de código ensamblador, me puede salir cualquier cosa. O sea, me puede salir una sintaxis en TNT con el ensamblador GAS en Linux para PowerPC. Y luego el otro blog que voy a leer ahora es Intel con ensamblador más para Windows para x86. Y cuando yo ponga las dos programas uno a uno, me voy a dar cuenta de que no se parecen en nada, y que directamente son dos lenguajes completamente diferentes. Y eso me va a frustrar porque yo pienso que debe de ser igual y es que el blog me está diciendo que es ensamblador. Y de hecho, cuando ustedes van a buscar, se van a dar cuenta de que nadie les dice esto y que en realidad todos les dicen esto es ensamblador, y entonces tú no entiendes si tú eres tonto o por qué directamente no logras comprender por qué no se parecen. Entonces hay que tener todo esto en cuenta en primer lugar. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, una vez que ya tengamos todo esto, ahora lo único que faltaría es rellenar ese tipo de huecos o de instrucciones según la sintaxis que se va a generar a partir de todas estas combinaciones de elementos. El tipo de interrupción que vamos a utilizar, el tipo de pruebas reservadas, el, el, este, el tipo de taxis, etc. ¿Ok? Entonces, esto es importante. Ahora, hay que tomar en cuenta otra cosa. Directamente, a pesar de que pareciera que es una labor titánica, hay que tomar en cuenta de que ensamblador, de forma genérica, a nivel de estructura semántica, tiene muchas similitudes. O sea, técnicamente podríamos decir que partiendo de una visión general, podemos sí tener la idea de cómo generar ya el código final, pero todo esto que acabo de mencionar va a estar estrechamente relacionado con los detalles finales. ¿Cómo se va a llamar la instrucción? Etc, etc, etc. Entonces, esto es importante, sí, sí, definitivamente muy importante para la generación del código ya final, que se pueda ejecutar directamente con ese ensamblador, pero no se queden con la idea de que es una labor imposible y titánica por el hecho de que son muchas combinaciones. ¿Okay? Porque en cuenta aquí multiplico estos por estos, por estos, por la sintaxis, me sale un número gigante. Vamos a centrarnos entonces en algo llamado código P. ¿Ok? Entonces, gracias al código P, nosotros vamos a poder
tener una especie de estructura semántica general y a partir de ahí voy a poder decir, bueno, voy a poder colocar a tal instrucción en tal lugar y tal instrucción en tal lugar. Y ya cómo se llame la instrucción, bueno, eso ya veré yo después, dependiendo de estas combinaciones. O sea, si se llama move, si se llama move, o si se llama transferir, o lo que sea, ya nada más es el nombre el nombre de la instrucción. Pero la forma o la estructura va a ser prácticamente similar. ¿Ok? Entonces, ¿hasta acá preguntas? Antes de que pase a más cosas, ¿hasta aquí pregunta? ¿Algo que quieran mencionar, comentar, agregar? Los leo, los leo. ¿Seguros? ¿Seguros? Uy. Ok, me voy a apoyar. Ahorita ya voy a empezar a hablar de código P, si es que todavía si es que no tiene ninguna pregunta. Me voy a apoyar de un texto. Por acá. Aquí estás. Entonces, esto porque ya trae los monitos y entonces ya no tengo yo que andar dibujándolos, ¿ok? Entonces, sí, ustedes pueden utilizar el ensamblador que quieran, TAS, MAS, incluso en cuenta, TAS y MAS se parecen entre sí, aunque hay algunas instrucciones reservadas que no se comparten entre ellos. Entonces, ahí aparecen pequeños detalles, pero a nivel general se dan cuenta, TAS y MAS son prácticamente muy parecidos. Claro, ya el cómo lo ejecutas y las herramientas que necesitas instalar y tu entorno de desarrollo, bueno, cada quien va con lo suyo, pero a nivel de sintaxis se parece. ¿Ok? Entonces, independientemente de con qué ustedes quieran programar este ensamblador, les digo, ahorita no nos vamos a centrar en los detalles porque nunca vamos a acabar. Quiero que tomen la idea general, una estructura, y ya después ustedes digan, bueno, lo puedo rellenar de esta forma, y ya simplemente variar el nombre de la instrucción. ¿Ok? Entonces, aquí era lo que les decía. Aquí tengo mi analizador léxico, tengo mi analizador sintáctico, mi analizador semántico, y ya voy a código mágico. Por acá es donde les digo que después del análisis semántico es donde aparece un poco de las optimizaciones. El hecho de que a lo mejor se repita el nombre de la variable o hay una variable por ahí que no se está utilizando, pues para qué lo termino generando en el código final si no va a servir de nada. Cosas como esas, que igual va a depender mucho de cómo nosotros queramos construir el compilador y cuáles son las ideas que nosotros tenemos para implementar. Entonces, ya para hacer la generación de código máquina, nosotros recurrimos a esto, código intermedio. Código intermedio nos va a permitir tener una representación que va a contener la mayor cantidad de información, una estructura general, a partir de la cual nosotros podamos directamente hacer una traducción de un pase. O sea, ya directamente ya con código intermedio, nosotros vamos a poder tener ya toda la información sin tener que ir a preguntar a la tabla de símbolos o tener que extraer los elementos de nuestro árbol sintáctico mientras estamos generando código máquina. O sea, hacemos todo este proceso, extraigo yo todos esos datos y los plasmo en código intermedio. Y posteriormente, ahora sí, desde código intermedio, ya puedo yo generar una traducción sin mucho miedo a equivocarme a código máquina, de forma un poco más amigable, amistosa para el programador. Entonces, hay que tomar en cuenta de que existen miles de códigos intermedios igual. Entonces, normalmente el que se enseña es el código de direcciones, ¿okay? O código P, pero no es el único. Existen miles de representaciones más. Entonces, igual, si ustedes van a internet y buscan un blog o leen en un libro, lo que sea, y de pronto les dice,
El código intermedio lo representamos o lo leemos en LLVM y R, o lo representamos en código de tres direcciones, o lo representamos en cualquier otra cosa. Bueno, no se aloquen y piensen que son cosas distintas. A fin de cuentas, la idea general de para qué se utiliza es la misma, aunque los detalles de qué se termina escribiendo varía, pero a fin de cuentas la idea general es igual. Entonces, entendiendo uno, prácticamente ya entendemos los demás. ¿Qué es lo que puede variar? La manera en la que se estructura, tal vez, y el nombre de las instrucciones. Y ya está. Pero la idea por detrás es la misma. Entonces se dice, tienes diferentes formas de representar tu código de tres direcciones. Puedes utilizar códigos perdón, tu código P. Puedes entonces tú utilizar código de tres direcciones, que puede estar representado de la siguiente forma. Tú puedes decir, dado una instrucción cualquiera, la que sea. Entonces yo tengo mi variable temporal expresado con T1, igual a nombre de variable seguido de operación, seguido de otro nombre de variable. O sea, básicamente aquí se puede decir que es de tres direcciones porque están involucrados tres elementos. ¿Ok? Y estos tres elementos se guardan en temporales. Ahora, hay que tomar en cuenta también que no es la única forma. También nosotros podemos tener una representación de cuatro elementos. En este caso vamos a ver un ejemplo de cómo podríamos trasladar una instrucción de alto nivel a una instrucción o a una representación intermedia de código P utilizando la representación de tres direcciones. Entonces yo aquí tengo esta instrucción. Esta instrucción que no tiene más que estos elementos. Estoy con este ejemplo, voy a omitir la parte del tipo de datos, todo lo demás para no llenarnos de más cosas, pero claro, ya cuando lo llevemos a la implementación ya codificada, sí lo vamos a tomar en cuenta porque nos vimos en el ejemplo en el Word que puede llegar a ser necesario. Pero ahorita lo quiero omitir simplemente para que nos quedemos con la estructura, la esencia general. Entonces yo digo, y es igual a más b por c. Y listo. Esta sería mi instrucción de entrada con la que yo voy a trabajar la parte del análisis léxico, sintáctico, semántico, bla, 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 bla. Y ya que todo es válido, o sea, porque si ya ha llegado un error mal escrito, lo que sea, pues ahí se detiene y lo corregimos y volvemos a intentar. Y ya que pasó todo eso, entonces, nosotros, como acabamos de ver, en esta representación de tres direcciones, únicamente podemos colocar tres elementos, que serían mis operandos y mi operador. Claro está que aquí tengo más de tres elementos. ¿Ok? Tengo tres operandos y dos operadores y por lo tanto tendría yo que descomponerlo. ¿Y cómo quedaría descompuesto? Tendría yo entonces, temporal 1 es igual a B por C. Temporal 2 es igual a A más temporal 1 y Y va a ser igual a temporal 2. Vean que aquí directamente tengo la misma esencia de mi instrucción, de esa instrucción que tenía inicialmente. Voy a obtener el mismo resultado, a fin de cuentas. Voy a multiplicar B con C, lo voy a sumar con A y se va a guardar en Y. Pero ahora, en lugar de tener una sola instrucción, tengo tres. Pero a pesar de esto, el programa va a seguir funcionando de igual manera que si yo directamente tuviera Y es igual a A más B por C. ¿Ok? Daría exactamente lo mismo. Y vean que aquí el truco, por así llamarlo, con esos temporales es que precisamente en este caso, porque tu presencia de operadores es que, pues primero ejecutas la multiplicación, ¿ok? Igual, la presencia de operadores, digamos que es hasta cierto punto un estándar, pero ya en tu lenguaje, pues tú lo implementas como se te da la gana. En este caso, simplemente estamos siguiendo el estándar, por eso primero se ejecuta la multiplicación, lo guardas en tu temporal 1, y posteriormente ahora dices, bueno, mira, ahora debo de tener otra vez tres elementos. Entonces tengo mi operando, que será mi variable A, mi operador, que será mi suma, y mi temporal 1, que está almacenando el resultado de la operación de B por C. Posteriormente, yo almaceno esto en un temporal 2, y ahora sí, yo digo Y, que sería mi variable donde está almacenando ese resultado, directamente Y va a ser igual a temporal 2. Vean que aquí, en este caso concreto, no tengo yo tres elementos, solamente tengo uno, pero en este caso es porque no tengo más con qué operar.
La regla es, si tienes más de 3, descomponlo de tal manera que solamente tengas 3 elementos. Y si tienes menos de 3, asegúrate que solamente estés trabajando con una asignación. ¿Ok? Y entonces, a fin de cuentas, lo que voy a obtener en Y va a ser el resultado correcto o el resultado esperado de mi programa. ¿Ok? Ahora, existe también la posibilidad de escribir el código de 3 direcciones, que sería esta representación, de dos formas diferentes, que serían mis tripletas y mis cuádruplas. Entonces, una tripleta, por ejemplo, solamente va a poseer 3 campos. A fin de cuentas va a ser la misma idea, solamente que los elementos van a estar operados o organizados de una forma diferente. Y en lugar de tener un temporal, voy a estar utilizando un número de línea. Entonces yo aquí tengo mi código de operación, operando, mi multiplicación, mi suma, mi resta, lo que sea, y mis variables implicadas. Entonces, vamos a retomar este mismo ejemplo. Vean que yo partí de aquí, ¿vean? Y es igual a más B por C. Listo. Y ahora yo lo descompuse en temporales. Y ya que tengo mis temporales, yo lo podría, yo quisiese representar de otra forma, en tripletas. Y entonces yo digo lo siguiente. Instrucción 1, que sería equivalente a mi temporal 1, contiene estos 3 elementos, que sería la multiplicación, primer elemento, mi variable B y mi variable C. Listo. Mi instrucción 2 tendría la suma, la variable A y el resultado de la línea 1. A eso se referencia este 1 colocado entre paréntesis. Entonces, lo que se haya multiplicado acá, el resultado, porque a fin de cuentas aquí me está diciendo que voy a multiplicar B con C, el resultado de esto yo lo voy a sumar entonces con A. Y ahora, en mi línea 3, vean que ahora tengo mi operador, en este caso va a ser igual, que hace una operación. Mi variable donde yo voy a estar almacenando mi resultado. Y hago ahora referencia al resultado de la operación de la línea 2. ¿Ok? Y ya de esta forma ya lo tengo expresado en tripletas. Y igual a más B por C ya está representado en tripletas. ¿Ok? Ahora, una cuádrupla básicamente es muy similar a una tripleta, solamente que ahora voy a estar especificando como elemento adicional mi temporal. O sea, aquí ya directamente voy a colocar en qué variable voy a estar almacenando el resultado de esa operación. A diferencia de la tripleta, que simplemente hago referencia a el número de línea que yo quiero recuperar el resultado de ese número de línea o de la ejecución de la operación de ese número de línea. En las cuádruplas directamente yo ya estoy almacenando o ya estoy especificando el nombre de mi temporal o de mis temporales donde yo voy a almacenar mi instrucción. Entonces yo aquí tengo lo mismo, mi código de operación que sería multiplicación, mis dos elementos involucrados en la multiplicación que es B y C, y por último, ahora sí, el temporal en donde yo voy a almacenar esa multiplicación, el resultado de esa multiplicación. Ahora tengo yo en la siguiente línea una suma, tengo yo mi variable A, tengo yo mi temporal 1, porque entonces yo estoy indicando con estos 3 elementos que voy a sumar A con lo que tenga almacenado temporal 1, y el resultado de esto se va a guardar en temporal 2. Y ahora yo tengo mi instrucción de asignación, según mi operador. Entonces yo le estoy diciendo que tome el valor de temporal 2 y lo lleve o lo asigne, lo iguale o lo copie a mi variable y. En este caso no tengo un tercer operando, esto está vacío, se queda hueco. O le pueden poner none o nulo, ya depende de cómo lo quieran representar, pero normalmente pues, si no quieren gastar mucha tinta o mucho esfuerzo, lo pueden dejar vacío y ya con eso queda igual la misma intención expresada. De tal manera que en Y se va a almacenar lo que está guardado en temporal 2, que corresponde a la suma de A con temporal 1, siendo temporal 1 el resultado de multiplicar B con C. Y entonces yo en Y tendría la suma de A, yo tendría entonces la instrucción de Y es igual A más B por C, ¿ok? Que es exactamente lo mismo que tenía originalmente, ¿ok? Entonces, vean cómo nosotros podemos partir de esta instrucción simple, llevarla a, por ejemplo, descomponerla en temporales, y si nosotros queremos, dependiendo de cómo queramos hacer la representación posteriormente,
podemos llevarlo a tripletas o a cuádruplas y daría exactamente lo mismo. ¿Ok? Entonces, vamos con ejemplos. Ah, por cierto, hay que tomar en cuenta lo siguiente. Si nosotros quisiéramos ir a un número de línea, por ejemplo, yo aquí estoy haciendo la referencia que aquí estoy haciendo referencia a que quiero operar o que quiero obtener quiero sumar con A el resultado el resultado de almacenado en temporal uno. Entonces, si yo quisiese decir, bueno, ahora regresa a tal línea, que vean que lo que ocurre es, ¿qué pasaría si, por ejemplo, yo tuviera que hacer esta operación dos veces, por ejemplo? Bueno, como tal, esto se ejecuta línea uno, línea 2, línea 3, terminamos, adiós, nos vamos a casa, listo. Yo tendría de alguna manera, si yo quisiera repetir esto, tendría yo de alguna manera, necesitaría yo de alguna manera una instrucción que me permitiese ir hacia atrás. ¿A qué me refiero? Que en la línea 4 yo diría, vete a la uno, ¿ok? Irme a la uno y volver a repetir esto dos veces de forma controlada utilizando la instrucción que tenemos en la parte 4. Lo podemos representar, esa instrucción lo podemos representar en tripletas o en cuádruplas con una instrucción llamada goto. Entonces, pues, si ustedes ven ejemplos en internet, va a aparecer por ahí goto. O sea, si buscan esto de tripletas, cuádruplas, código P y demás, se van a topar con el goto y eso hace referencia a que puede saltar a un número de línea, tomando en cuenta de que el programa, ¿es programa? Bueno, a fin de cuentas es un programa porque es una lista de instrucciones. Que el programa se ejecuta de forma secuencial, o sea, primero la uno, luego la 2, luego la 3 y se acabó. Entonces yo quiero implementar ciclos, debo de utilizar, por ejemplo, algo que me lleve a la línea uno, por ejemplo, en el caso de la línea uno, y después vaya otra vez a la 2, a la 3, y después yo me permito otra vez regresar a la uno. Entonces van a aparecer ahí, se van a topar con la instrucción goto. Entonces, lo menciono porque ahorita en los ejemplos que vamos a ver a continuación, a lo mejor aparece y bueno, antes de que se me olvide mencionarlo, qué cosa es eso y para qué sirve, ¿ok? Entonces, tengo entonces en alto nivel esta instrucción, ¿ok? Dice, tengo un if y tengo una comparación y tengo una asignación, ¿ok? Entonces, tomen en cuenta lo siguiente. Mi if como tal, debo de descomponerlo, ¿ok? Como lo que hicimos con y es igual a más b por c. Debo de descomponer sus elementos principales. Tomen en cuenta lo siguiente. La instrucción de b es igual a b más 1 es una instrucción que puede vivir por sí sola. Entonces, esta la puedo descomponer solita, ¿ok? O será, o cómo le podría decir, esta instrucción yo la puedo descomponer sin necesidad de afectar otras instrucciones, ¿ok? Vean que el otro bloque es la comparación. Digamos, hasta cierto punto es independiente. Yo podría cambiar esta comparación y no afectaría en nada a mi instrucción de suma y asignación. ¿Ok? Entonces tomen en cuenta que podríamos verlo como dos grandes bloques. Sería este bloque uno y este bloque 2. ¿Ok? Y el if lo que me está diciendo, me está indicando es que dada esta comparación, si es verdadera, entonces y solo entonces ejecutarás este bloque de instrucción. Entonces, podríamos decir, el if, la instrucción, esta palabra reservada, me está indicando que si una comparación es verdadera, se va a ejecutar una instrucción o un bloque de instrucción. Esta sería la comparación y este sería mi bloque de instrucciones. Tengo como tres elementos o tres bloques distintos, pero a fin de cuentas la esencia es la misma. ¿Ok? Si yo les digo, quiero que ustedes coloquen una instrucción que si es verdadera una condición se ejecute un bloque, ¿no? Entonces, independientemente de cómo se escriba, si se escribe if, o si se escribe fi, o si se escribe cualquier otra cosa, eso no va a importar, porque a fin de cuentas ustedes dicen, quiero yo una instrucción que haga esto, y simplemente es cómo se escribe, ¿ok? Volvemos otra vez, la idea es extraer la esencia del programa. Claro, esto lo estamos haciendo como un ejercicio rápido para no tener que ejecutar nuestro analizador léxico, sintáctico, semántico, bla, bla, bla.
pero a fin de cuentas la máquina es lo que es este mismo proceso es la que la máquina va a terminar haciendo, ¿ok? Entonces, aquí lo estamos representando así y nada más, a grandes rasgos, para que nosotros lo comprendamos o lo veamos ahora de esta forma. Pero todo lo que hemos visto en el análisis léxico, sintáctico, semántico y demás, es para que la máquina también pueda hacer este proceso, ¿ok? Entonces, si descomponemos estas instrucciones, veamos que tenemos lo siguiente, ¿ok? Yo digo, tengo mi comparación, ¿ok? A mayor que B, y punto. Y el resultado de esta comparación yo la voy a almacenar en un temporal, ¿ok? Temporal uno. Bien. Ahora, dado que tengo un if, vamos otra vez a lo mismo. Se supone que si es verdadero, tengo que hacer algo y si no, no hacer nada. Tomen en cuenta de que el if solamente te obliga a hacer algo cuando es cierto. No te dice nada cuando no es cierto. Esa es otra estructura aparte. ¿Ok? Aquí te dice, si es verdad, haz esto. Y si no es verdad, pues no me importa. O sea, tú sabrás qué haces con tu vida. Pero si es verdad, tienes que hacer esto a fuerzas. Entonces te dice, si no es verdad, si T1 no es verdadero, o sea, si no fue true, o no fue uno, o lo que sea, entonces vas a irte a fin, siendo fin una etiqueta. Una etiqueta es una marca que uno coloca en sus instrucciones para que podamos hacer los saltos. También podremos hacer referencia a un número de línea, pero pues es más sencillo para nosotros como seres humanos, como personas normales, leer etiquetas o buscar etiquetas dentro del código que el número de línea, porque a lo mejor yo puedo decir, pues vete a la línea 247 y ahí me ven scrolleando, buscando la línea 247. Es más fácil scrollear de un solo golpe y buscar la palabra fin. ¿Ok? Entonces, a fin de cuentas, la máquina entiende solamente números. Entonces, cuando esto se genera en código máquina, estas etiquetas que colocamos en el código se terminan convirtiendo efectivamente a direcciones de memoria, pero pues ya la máquina es porque ella solamente entiende números. Nosotros funcionamos mejor con palabras. ¿Sí? Entonces, si esto no fue verdad, si T1 no fue verdadero, entonces vas a saltar o te vas a ir a la etiqueta fin. Y en la etiqueta fin, pues puede ser que ya se acabó el programa o tengamos más instrucciones, porque si se dan cuenta, esto está solamente en la instrucción if, está arrancada de contexto, ¿ok? Porque no importa si tiene instrucciones antes o después, a fin de cuentas lo que me interesa es esa instrucción nada más. Si tiene instrucciones antes o después, pues simplemente estaría colocando antes o después de estas líneas de código el código correspondiente a las otras instrucciones, a los otros bloques de código, ¿ok? Ahora, si esto es verdadero, o sea, si T1 fue verdadero, entonces esta condición no se cumple, la condición no se cumple, por lo tanto, como no se cumple, nos hacemos los locos y hacemos de cuenta que esto nunca se preguntó, nunca preguntamos esto, nunca se ejecutó esta instrucción, y entonces pasamos a la siguiente, porque recuerden que la máquina ejecuta instrucción tras instrucción. Y ahora aquí, vean que tengo la instrucción de b es igual a b más 1 descompuesto utilizando mis variables temporales. Entonces yo aquí tengo b más 1 va a estar asignado en temporal 2, el temporal 1 ya fue ocupado, y mi variable b va a ser igual a temporal 2. Entonces vean que aquí era lo que les había comentado, tenemos como tres bloques, que les decía, este es mi bloque de instrucción, este es mi bloque de comparación, y este if simplemente me indica qué tengo que hacer, qué tendría yo que hacer, ¿ok? Entonces yo aquí tengo mi bloque de comparación, tengo mi bloque de instrucción, y aquí tengo mi bloque de qué tendría yo que hacer, ¿ok? En dado caso de que fuera verdadero. En dado caso de que fuera verdadero, ejecuto T2 igual a B más 1, seguido de B es igual a T2 y sigo con mi vida. Quién sabe, aquí puede ser que ya se acabó o haya más instrucciones más adelante. No me importa ni me interesa. ¿Ok? Y si esto no fue cierto, si no se cumplió la condición, entonces, y solo entonces, voy a ir a fin. Ahora, ustedes a lo mejor por ahí alguien me dirá, bueno, se puede expresar al revés, ¿no? O sea, si es verdadero, entonces ve a fin, y si no, entonces hace sí, también. O sea, aquí también lo puedes expresar. Si fue verdadero, entonces vas a una etiqueta y a partir de esa etiqueta se ejecuta esta instrucción, ¿no? Y si no fue verdadero, pues te haces el loco, haces de cuenta que nunca preguntaste nada
y a lo mejor aquí tienes otra cosa, pero va a depender igual como tú lo piensas como programador. En este caso, solamente lo estoy mostrando así para que sea, digamos, no nos compliquemos tanto la vida y quede así nada más con mis tres áreas, mi comparación, mi qué tengo que hacer y mi asignación, ¿ok? Ahora, si esto lo llevo a tripletas, si dan cuenta existe como una asociación directa entre ya mi código P, mi código de tres direcciones, que el código de tripletas, ¿ok? Entonces aquí tengo mi mayor que, tengo mi A, mi B, mi línea, todo esto en mi línea uno, tengo mi instrucción si no. En este caso, no tomen en cuenta de que el si no es como el estándar, o sea, esto simplemente porque se me ocurrió ponerlo. O sea, pude haber puesto cualquier otra cosa, pero simplemente que capten la idea, ¿ok? Si la instrucción uno, o sea, el resultado de la instrucción uno, no fue cierta, vete a la línea 5. Y en la línea 5 tengo el fin. Si esto no se cumple, o sea que si fue verdadero, entonces con la línea 3, donde se hace la suma, después se hace la asignación B, bueno, igual B con el resultado de la línea 3 y queda exactamente igual. Y si lo expresamos en cuádruplas, entonces ahora tengo lo mismo, pero ahora estoy colocando mis temporales para no tener forzosamente que estar siempre haciendo referencia a un número de línea. Entonces digo, lo guardo en mi temporal 1, y si el temporal 1 no fue verdadero, entonces me salto a la línea 5, donde está el fin, y si esto fue verdadero, entonces hago de cuenta que nunca pregunté nada, y entonces yo digo, temporal 2 va a almacenar la suma de b más 1, b con 1, perdón, y en la siguiente línea, en la línea 4, b va a estar almacenando el valor de temporal 2. Listo. Ahora, quédense con esta estructura, este bloque, ¿ok? Ya sea con temporales, ya sea en tripletas, ya sea en cuádruplas, no importa, ¿ok? A fin de cuentas, si lo visualizamos cualquiera de estas tres representaciones, a lo mismo. Tengo un área, un bloque de comparación, tengo un bloque de, este, de acción, qué es lo que tengo que hacer, a dónde tengo que ir, en fin, y ya directamente mis instrucciones descompuestas, ¿ok? Y si yo me voy a ensamblador, ahora, aquí yo directamente lo que voy a hacer en ensamblador es lo siguiente. Voy a retomar esto para que no me llene yo de paréntesis. Quiere decir que yo debo de hacer una comparación en ensamblador, ¿ok? Y guardar el resultado en algún lado, por ejemplo. O directamente invocar a una instrucción que me permita hacer una comparación, ¿ok? La que sea, o sea, la que tenga yo disponible en mi ensamblador de la máquina que sea. Y en mi ensamblador, la línea uno, tengo que hacer una comparación a fuerzas, ¿ok? Después, debo yo de tener alguna forma de determinar si mi comparación fue verdadera. Y eso va a depender del ensamblador, igual, o sea, aquí ya simplemente digo, en el ensamblador fulano de tal, para el procesador tal, en la sintaxis tal, ¿cómo chingados pregunto si la comparación anterior fue verdadera? ¿Ok? Y si no fue verdadera, bueno, entonces tengo que saltar una línea. Aquí sí voy a necesitar el goto, igual expresado en el ensamblador que yo estoy usando. A lo mejor no todos usan goto, a lo mejor cierto ensamblador para cierto programador utiliza otra cosa, pero la esencia del programa es la misma. Yo debo de ir a tal etiqueta. ¿Ok? Igual en ensamblador sí usamos también etiquetas. Y de nueva cuenta, agarro y digo, tengo que hacer una suma y guardarlo en algún lado. En un registro, aquí ya directamente yo puedo decir, registro fulano de tal, va a guardar la suma de tal registro con uno. ¿Ok? Y a lo mejor ustedes dirán, bueno, es que en tal ensamblador solamente puedo tener registro que se opere con un valor, por ejemplo, registro A más uno, pero se guarda en el registro A. Bueno, eso ya será una particularidad, una peculiaridad del ensamblador, pero a fin de cuentas lo que a mí me interesa es decir, tengo que sumar el valor que está en tal registro o en tal ubicación de memoria con un. Ya si lo tengo que guardar en el mismo registro o si lo puedo guardar en otro, pues ya es un detalle del ensamblador, ya es un detalle de la implementación. Pero a fin de cuentas la idea es esa. Tengo que tomar mi B, sumarlo con uno. Y después agarrar este valor B que tengo guardado, que no saben dónde, y guardarlo en mi variable B. Que, haciendo la referencia a ensamblador, en ensamblador los nombres de variables en realidad son nombres de ubicaciones de memoria, de etiquetas de memoria. Entonces, esta sería una etiqueta de memoria llamada B,
Esta sería una etiqueta de memoria llamada A, que está en mi segmento de código y que almacena mis datos y ya después yo los copio a algún registro, opero con ellos y luego a ver qué hago con eso. Pero ya tengo la idea de que tengo que comparar A y B. O sea, a lo mejor yo tengo que traer los valores a ciertos registros, por ejemplo, leer lo que tengo en mi etiqueta de memoria A, llevarlo a otro registro y después leer lo que tengo en mi etiqueta de memoria B, llevarlo a otro registro, pero a fin de cuentas sé que tengo que comparar estos dos valores, independientemente de si siguen en A o están en otro registro, tengo que compararlos, ¿ok? Entonces ya tengo aquí como mi guía principal de decir, tengo que hacer tal cosa, ¿ok? Ahora, el código ensamblador de este texto es NAS para Linux, pero les repito, si nos damos cuenta, no importa, porque a fin de cuentas esto ya te va a servir de guía, ya te sirve de una especie de, ¿cómo llamarlo? De plantilla. Ya dices, bueno, tengo que hacer una comparación y si la comparación no resultó cierta, tengo que ir a tal etiqueta. Y si la comparación resultó cierta, me hago loco y sigo con la siguiente línea. Y en la siguiente línea tengo que sumar el valor contenido en la variable B y sumarlo con uno y ya después a ver cómo lo guardo, pero este valor, donde sea que lo guarde o donde esté, tengo que volverlo a llevar a B, pero ya me lo estoy indicando aquí, ¿ok? Entonces, en este caso concreto en el ensamblador yo tenía lo siguiente. Tengo yo que, claro, aquí estoy omitiendo el detalle de que, como les había comentado, tengo que guardarlo, tengo que copiar de mis etiquetas de memoria, de memoria a un registro. En este caso lo estoy omitiendo para no llenarme de mucho código. Pero claro está, ya cuando ya uno lo lleva ya al código final, pues uno tiene que colocarlo, porque entonces de dónde van a salir los datos, ¿ok? Entonces estoy suponiendo que en A estoy colocando el valor que tengo en mi variable, en mi etiqueta de memoria A, en AX. En BX estoy colocando el dato que tengo en mi variable de memoria B. Y entonces yo digo, aquí, nueva cuenta, yo necesito comparar estos elementos, ¿ok? En el caso concreto de NetWeaver Assembler, que ejecuta en Linux y que es para procesadores x86, llámese Intel o AMD, ¿qué instrucción me permite hacer una comparación entre registros? Ah, se llama CMP. Ah, ok, perfecto. Entonces agarro CMP, le paso mis dos registros y me dice que va a comparar directamente los valores de EAX con BX. Internamente, cómo funciona CMP, que es una instrucción para todos los x86, no importa si uso TAS, NAS, MAS, GAS o lo que sea, a fin de cuentas, esa instrucción CMP es la misma siempre y cuando yo esté programando para el mismo procesador, ¿okay? Que sea un Intel o un AMD. Entonces, la manera como funciona internamente es que va a tomar estos dos registros, los va a restar y lo que va a hacer es que la resta no el resultado de la resta no se va a guardar en ningún lado, pero sí se van a afectar las variables, las banderas de estado. Mis banderas de estado me van a permitir saber si la comparación fue igual, menor o mayor que, ¿ok? Entonces, ya con esta instrucción ya tengo solucionada mi línea 1, que me dice, tienes que comparar A con B. ¿Okay? Ya comparé A con B, listo. Ahora me voy con la instrucción 2, que me están diciendo, ahora, dada el resultado de la comparación, tienes que preguntar si no fueron iguales. Si no fueron iguales, tienes que ir a la etiqueta de memoria fin. No, perdón, a la etiqueta de código fin, ¿ok? Entonces, ¿cómo le hago? Ahora, voy a Google y pregunto, ¿cómo le hago para determinar si no fue un igual una comparación en ensamblador para procesador x86, en tal ensamblador, con tal sintaxis, con tal lo que sea? Pero ya sé qué es lo que estoy buscando. En este caso concreto es la instrucción JNA, que es jump, not about, que debería haber sido job no equals. Pero bueno, detalles. El fondo es que no son iguales. ¿Okay? En este caso pregunta si no fue mayor. Ah, bueno, cierto, tienen razón. Se me cruzaron los cables. Precisamente mi comparación lo que estoy buscando es que va a ser true si el primer elemento fue mayor que el segundo. ¿Ok? Perdón, que me fue al decir si eran iguales. No, lo que estoy buscando aquí es que esto sea true. O sea, que el primero sea mayor que el segundo. Listo, es lo que estoy buscando. Entonces, aquí digo, salta si no fue mayor. ¿Ok? Sería que la comparación anterior fuera contraria o fuera falsa. Y si no fue mayor,
sea, si fue falsa esta comparación y resultó que A no fue mayor que B, entonces vas a ir a la etiqueta fin. ¿Ok? Listo, ya tengo mi instrucción 2. Y ahora mi instrucción 3 me dice que yo debo de tomar la, el valor que tengo en B, sumarlo con uno y guardar el resultado en B. ¿Ok? Aquí no tengo tanta complicación, incluso puedo hacer una optimización para decir, bueno, como es el mismo registro, el mismo valor, la misma variable, el mismo nombre de variable, y en mi ensamblador, no sé, en el NAS o en el GAS o en el que sea, pues resulta que cuando yo tomo el valor de un registro, lo sumo con otra cosa, se guarda en el mismo registro. Entonces, técnicamente esto ya está solucionado porque ya no tengo que guardarlo en otro lado y después volverlo a copiarlo. ¿Ok? Si yo tuviera que llevarlo a la variable C, por ejemplo, bueno, tendría que hacer otro asunto por ahí, tendría que copiarlo, tal vez agarrarlo en este registro, luego copiarlo en el otro registro, o directamente llevarlo a esa otra ubicación de memoria, por ejemplo. Pero en este caso concreto, como tiene ese mismo mecanismo, entonces digo, bueno, entonces cuando lo implemento en ensamblador, digo, bueno, como en EBX tengo el valor correspondiente a lo que está guardado en la etiqueta de memoria B, que como les digo, antes de esta instrucción CMP debí de haber traído primero sus datos, entonces en el ensamblador x86, para hacer la suma, yo utilizo la instrucción add, que tengo que hacer una suma de EBX con 1. Entonces hace la suma y el resultado se guarda en EBX. ¿Ok? Es como si tuviera mi B es igual a B más 1. ¿Ok? Porque coincidió el hecho de que se tengan que guardar en el mismo lugar. Y claro, aquí tengo mi etiqueta fin. Aquí igual, debería de tener una instrucción move que me permita tomar el valor que tengo en EBX y llevarlo a memoria, guardarlo en la ubicación de memoria o en la etiqueta de memoria B. ¿Ok? Porque recuerden que todos los nombres de variables de nuestros programas de alto nivel, cuando los llevamos en ensamblador, esos se traducen como etiquetas de memoria. Y ya después los copiamos a registros, operamos con ellos y los volvemos a regresar a la memoria. ¿Bien? Entonces, de esta manera, yo ya he traducido mi if, este if, lo he descompuesto en temporales. Estos temporales yo los puedo representar en tripletas o en cuatro plazas. A fin de cuentas es lo mismo, da igual. Pero estos ya me sirven de guía. Ya me dicen, tengo que hacer primero una operación, y después tengo que hacer un salto, y después tengo que hacer una suma. Y entonces, ahora sí, ya me paso a los detalles del ensamblador y digo, bueno, aquí hago mi comparación. Y si no fue mayor, entonces hago un salto a la etiqueta fin. Y si sí fue mayor, entonces hago una suma. Y ya está. Ya he generado ese trozo de código. Entonces, si nos damos cuenta, vamos a estar analizando prácticamente bloques de instrucciones, traduciéndolos en ensamblador e irlos pegando conforme los vamos encontrando. Y de esa manera, nosotros vamos a ir traduciendo estos bloques, porque dense cuenta de que aquí no me importa si hay algo antes o después. Si hay un while, hay un for, no me interesa, no me importa, porque a fin de cuentas voy a realizar ese proceso iterativo. Voy a ir tomando cada bloque, lo voy a ir descomponiendo, voy a ir generando esto y después lo voy a ir colocando en mi archivo, porque voy a estar escribiendo un archivo. O sea, esto técnicamente es un string, todo es un bloque de string, los pego en mi archivo y voy con el siguiente bloque, y así sucesivamente. Eh, Veamos entonces ahora otro ejemplo. Me voy a ir ahora un poquito más rápido. En el primero, o en el if, pues me fui con más despacio porque conecté lo que habíamos visto con lo de las tripletas, con el código P, con lo de en la instrucción if, pero ahorita me voy un poco más rápido porque van a notar que van a aparecer cosas que se van a repetir. Vean el while. El while otra vez tiene un bloque de comparación y tiene otra vez un bloque de instrucción. En esto se parece mucho al if, ¿se dan cuenta? Tengo que hacer prácticamente casi lo mismo, pero ahora lo que debo de hacer, dependiendo de si es verdadero la comparación, es distinto. En el if me decía, tienes que, si no fue cierto, vas a ir a tal etiqueta. Ahora me está diciendo que si es cierto, debo de regresar para volver a ejecutar esta instrucción. Pero de ahí en fuera, todo lo demás queda igual. Tengo igual un bloque de comparación y tengo un bloque de instrucciones. En este caso, bueno, igual tengo nada más una instrucción, pero pues podría tener más. Lo descomponemos. Entonces tengo A mayor que B y lo guardo en temporal 1, el resultado. Tengo yo aquí una etiqueta while. Ahorita les menciono por qué esta es etiqueta while.
Yo pregunto, si no fue igual, o sea, si fue falsa el hecho de que, o sea, si A no fue mayor que B, entonces, si el resultado de la comparación anterior, o de la comparación almacenada en temporal uno, A mayor que B, no fue cierto, entonces te vas a fin, ¿ok? Te vas a fin. Si fue verdadera, te haces el loco, haces de cuenta que nunca preguntaste nada, esto haces de cuenta que no está, y sigues con tus instrucciones. Entonces, tomas ahora temporal 2 es igual a B más uno. Luego dices B es igual a temporal 2. Y ahora vean que aquí aparece el go-to. Entonces te dice, lo siguiente que vas a hacer es irte a la etiqueta while. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Me voy a regresar de nueva cuenta hasta acá. Y voy a volver a realizar de nueva cuenta la comparación. Y voy a volver a preguntar si no fue mayor, si A no fue mayor que B, entonces me voy a fin. Y si esto fue verdad, entonces otra vez vuelvo a realizar estas dos operaciones, B más uno y luego B es igual a temporal 2 y luego de nueva cuenta otra vez me topo con el go-to y me dice tienes que ir a while y entonces me regresa de nueva cuenta a esta línea para volver a ejecutar de nueva cuenta esta instrucción. Entonces, otra vez, esto, el temporal uno igual a más B es prácticamente lo mismo que el if. O sea, si ya lo tienes, pues ya nada más lo pegas otra vez porque es lo mismo. Esta comparación, este salto condicional va a ser prácticamente igual. Tú, claro, aquí, porque estamos reciclando la instrucción, pero podrían ser instrucciones diferentes, pero si es la misma, igual podrías reciclar, o sea, nada más lo vuelves a pegar otra vez. Pero aquí tienes que agregar entonces un salto incondicional, un go to a la etiqueta while y claro, también agregar tu etiqueta while. Eso sería lo diferente con tu if, a fin de cuentas, al momento de llevarlo a ensamblador con esta estructura. Entonces, si lo convertimos a tripletas, tendríamos esto. Ya, se dan cuenta, es lo mismo. Además que ahora dices, aquí tienes tu go to para que te lleve a la línea uno, pero a fin de cuentas es igual y expresado en cuádruplas queda prácticamente igual que en el ejemplo anterior, pero claro, aquí se agrega también el go-to y entonces le está diciendo que tienes que ir a la línea uno. Vean que aquí en este caso de las tripletas y las cuádruplas no se usan las etiquetas porque no son necesarias, simplemente tienes que indicar el número de línea en que tienes que saltar. Pero aquí lo colocamos simplemente porque pues somos humanos y nos es más entendible el utilizar las etiquetas que un número de línea, ¿ok? Y si me voy a ensamblador, vean lo siguiente, aquí está otra vez mi CMP, exactamente la misma instrucción. Tengo yo aquí mi etiqueta while, que esto lo puedo poner en la misma línea o lo puedo poner arriba, a fin de cuentas para el ensamblador le da exactamente igual. Esto lo va a terminar convirtiendo a un número, que sería en la posición de memoria del código, a donde tiene que saltar. Entonces, aquí está otra vez mi pregunta, mi salto condicional de si no fue igual, job not about, o sea, si no fue mayor, perdón. O sea, si X no fue mayor que BX, entonces te vas a fin. Y aquí tengo yo mi etiqueta fin. Pero si esto es verdadero, entonces hago la suma de EBX es igual a EBX más uno. O sea, sumo el valor que tengo en EBX con uno y lo guardo otra vez en EBX. Otra vez, aquí también hay que tomar en cuenta de que antes de realizar todo esto hay que traer el valor que está en la memoria, copiarlo a EBX para poder operarlo. Simplemente otra vez lo estoy omitiendo para no alargarlo más. Y aquí está el pedazo de código que es distinto, que es el jump, el salto incondicional. Una vez que ejecuta la suma, se va a ejecutar la siguiente línea y lo que dice es que va a ir directamente a la línea de código donde está la etiqueta while, que sería esta. Y lo volveré a repetir otra vez. Y tendríamos aquí nuestro ciclo while hasta que esto se cumpla. Y cuando se cumpla, entonces esto se va, bueno, hasta que se deje cumplir, perdón, hasta que se deje cumplir y entonces vamos a ir a la etiqueta fin. Y ya en la etiqueta fin, pues vamos a seguir ejecutando más instrucciones o hasta que llegó el programa, no sé, depende de qué otros elementos tengamos o si ya no tenemos más elementos. Bien, entonces ahora sí nos vamos bueno, a fin de cuentas, eso sería el elemento central, porque de aquí en fuera el resto de las cosas se repetirían prácticamente, o sea, por ejemplo, en un for estarías descomponiendo, tendrías tu asignación, tendrías tu comparación, otra vez tu comparación, tendrías tu incremento, entonces cada uno de esos elementos los descompondrías, luego te dice, ten- tendrías tu cuerpo del for,
Tu cuerpo del for te diría, bueno, estas son las instrucciones que se tienen que realizar. Y el for te diría, vas a repetir estas instrucciones hasta un número determinado de veces, hasta que tu contador sea igual a tal valor. ¿Ok? Entonces se parecería, podría implementarse incluso casi como un while, claro, agregando una variable contador. Pero en el caso concreto de ensamblador x86 para estos procesadores, tienes, tienes una instrucción especial que se llama loop. Entonces ya nada más le das los parámetros que requieres. Por ejemplo, en el caso de loop, te dice, bueno, el número de veces que quieres repetir, lo vas a guardar en CX o en SX, dependiendo del tipo de ensamblador que vas a usar. Pero en el registro C vas a guardar tu número de veces que vas a dar la vuelta. Y el loop básicamente lo vas a colocar así como en el caso del while. Vas a colocar aquí. O sea, si esto fuera un for, por ejemplo, yo aquí colocaría en el loop. Y aquí colocaría en la etiqueta donde tendría que saltar. Y el loop ya se encargaría de tomar el valor que está en el registro C, restarlo, restarle uno, compararlo con tu, con tu- no, perdón, restarle uno y compararlo con cero, ¿ok? Y si es mayor que cero, haría el salto. O sea, ya el loop ya lo haría todo por ti y tú nada más, ¿qué tendrías que hacer? En la parte de la instrucción de alto nivel, otra vez descomponemos los elementos, es decir, ok, mi variable, cuál es el valor inicial, cuál es el acondicionante, cuál es el incremento, ok. Normalmente pues puedes incrementar o decrementar, pero en el caso del ensamblador partes de un valor n mayor que cero y va decrementando hasta cero. Entonces, tú quieres llevar tu for a tu ensamblador, pues harías prácticamente todo esto otra vez, pero aquí implementarías el loop. Y entonces en el loop, vamos a suponer que tú dices, no, es que yo quiero ir de, ¿qué será? De 5 a 10, por ejemplo. Sí, muy bien, pero es que en el ensamblador no lo maneja de esa forma, es de un valor dado a cero. Ok, entonces de 5 a 10 quiere decir que quiero repetirlo 5 veces. Ah, bueno, entonces coloco en SX un 5. O sea, tendrás ahí un pequeño adicional, unas instrucciones adicionales para que te funcione de un número n a cero. Y no, porque no lo puedes implementar directamente que vaya de 5 a 10, ¿ok? Entonces dices, ah, quiero que vaya de 5 a 10, ah, entonces quiero que se repitan 5 veces. Entonces, esto quiere decir que en SX o en CX, dependiendo del ensamblador que yo esté utilizando, voy a colocar un 5 y ya está. Esto se va a repetir 5 veces, esta misma cosa, pero controlada con mi registro SX, y ya tendré yo mi instrucción for. ¿Ok? El registro SX es el que podemos utilizar como contador para los loops. Sí, sí, sí. Es porque así funciona la instrucción. La instrucción, ¿cómo les dije que se llamaba? ¿Look? No, sí, ¿no? Look, algo así. Pero así es porque ya funciona. O sea, el señor que hizo el procesador dijo, esto va a funcionar así. Tienes que tomar tal registro y dependiendo del valor, lo va a decrementar en uno y esto se va a iterar hasta cero. ¿Ok? Entonces, ahí otra vez va a depender de el tipo de procesador. O sea, si nos damos cuenta, con esto obtenemos la idea de, tengo que repetir tantas veces algo. Y si se dan cuenta, tengo yo la misma cosa, o sea, tendré yo mi comparación y la fregada, o mis n instrucciones, pero ya lo que cambiaría es, bueno, cuántas veces tengo que repetir esto, ¿no? Y ya yo iría con el fabricante de mi procesador y decirle en la documentación, preguntar en el ensamblador para ese procesador, ¿y cómo lo hago para repetir tantas veces un número de vueltas, ¿no? Y ya nada más lo buscas y dices, ah, tienes que colocar tal valor en tal registro y pegas tal instrucción. Ah, bueno, pues entonces aquí escribo la instrucción y antes de entrar a mi ciclo hago esa asignación de ese valor, que sería el número de vueltas, y ya yo tendría mi for. Pero de nueva cuenta, yo tendría que pasar primeramente por este proceso de descomposición en temporales para que yo tenga yo la idea general. ¿Ok? Otra vez, esto me va a servir de guía ya que tenga yo esto descompuesto, entonces puedo decir, ah, ok, puedo utilizar tal instrucción, ¿no? O directamente, si no la sé, pero sé qué instrucción estoy buscando, quiero una comparación, quiero una suma, quiero una asignación, quiero una cosa que dé un número de vueltas determinado, ¿ok? Y ya nada más lo busco en internet y copio el código, pero ya sé lo que estoy buscando, ya nada más lo pego en esa línea de código que yo estoy implementando, ¿ok? ¿Preguntas hasta acá?
Los leo, los leo. Ok, ¿algo más que quieran comentar o preguntar? Porque les digo, a partir de este punto, si se dan cuenta, ya nada más hacen este proceso y ya pueden descomponer cualquier instrucción. Ya tienen la idea. Y otra vez, vean que esto se repite en el if. Entonces simplemente ubiquen estos elementos de, aquí estoy comparando, aquí estoy asignando, aquí estoy sumando. Y esta instrucción, si es un if, un while, un for, me está indicando que debo de saltar en tal momento, o tomando en cuenta tal condición, o si ocurrió tal cosa. Y ya nada más digo, ok, ¿cómo implemento el salto? ¿Qué saltos tengo? ¿Cómo se escriben? ¿Ok? Pero ya el cómo se escriben ya no es de menos, ya no me importa, porque ya sé qué es lo que estoy buscando, ya sé qué condición o qué tipo de salto quiero, ¿ok? En este caso sí, este es de mi libro, o sea, esto que están viendo, este es el extracto de mi libro. Pero técnicamente no importa, o sea, pueden ustedes buscar en internet un código P, tripletas, cuádruplas, van a encontrar un chingo de ejemplos, igual. Esto lo único que tiene es que como que lo desgrana un poco mejor, o sea, directamente te lo pone con monitos, con colores, y te dice la secuencia uno 2 3. Porque lo que yo encontraba era que unos directamente te hablaban de tripletas, otros te hablaban únicamente en cuádruplas, otros te hablaban en temporales, o sea, como que no los tenías todos pegados y a veces pensabas que eran diferentes, o eran cosas diferentes, y luego no terminabas de hacer la asociación de por qué esto era número de línea y aquí era temporal, se supone que era lo mismo. Entonces aquí simplemente te dice, lo puedes poner así, lo puedes poner de esta otra forma o de esta otra forma, da igual, da lo mismo. ¿Ok? ¿Alguna otra cosa? ¿No? ¿Seguros? ¿Será todo? Sí, como les digo, pueden, incluso no necesariamente cuádruplas, o sea, ya con que tengan esto descompuesto, así con temporales, con su código de tres direcciones, ya lo tienen. Esto es simplemente como una forma más formal de expresarlo. A lo mejor a algunos de ustedes dicen, no, es que yo lo entiendo más con cuádruplas, o yo lo entiendo más con tripletas, o a mí me gusta más en código de tres direcciones, pero a fin de cuentas es igual, ¿ok? En la misma secuencia. Entonces, esto ya lo toman como su guía, como su formato, es decir, ok, primero necesito comparar cosas, ok, y en este ensamblador, ¿cómo se comparan cosas? Después tengo que hacer un salto, y en este ensamblador, ¿cómo hago saltos? Y aquí, claro, aquí ya lo estoy diciendo, si esto no fue igual, entonces voy para allá, ok, entonces si A no fue mayor que B, ¿y cómo escribo en este ensamblador? ¿Cómo se escribe eso? ¿Cómo indico que salte si el primer valor no fue mayor que el segundo? Y después, ok, ¿cómo le hago para hacer una suma en este ensamblador? Aquí, como les digo, está simplificado porque es la misma variable, pero si fuera una variable diferente, bueno, tendría que agregar otras cosas. O sea, tendría mi registro EBX es igual a EBX, y luego como lo tendría que llevar a C, por ejemplo, entonces tendría que hacer un move. Bueno, de hecho aquí también tengo que hacer un move porque recuerden que el nombre de la variable es en realidad una etiqueta de memoria, entonces tengo yo que llevarlo a la memoria otra vez. Pero igual, aquí lo estoy omitiendo para no llenarme de código. Pero si a lo mejor yo necesitara esto para restarlo con otra cosa, o multiplicarlo con otra cosa, o dividirlo con otra cosa, pues ya simplemente lo voy guardando en tal. O sea, mi temporal ya me serviría como mi registro, donde tengo ese valor. Entonces digo, si lo quiero restar con otra cosa, bueno, temporal 2 menos 3. Bueno, y eso se guarda en otro temporal, por ejemplo. Y así me lo voy llevando. Pero ya sé qué instrucción tengo que hacer en qué línea de código. ¿Ok? Pero no me importa cómo se escribe. Vean que aquí, como les digo, no importa qué ensamblador sea. A fin de cuentas, simplemente es ir a Google y decir, ¿cómo comparo cosas? ¿Cuál es la instrucción?
copio y pego. Pero ya sé qué quiero comparar y qué es lo que estoy esperando. ¿Ok? ¿Alguna otra cosa? No, ¿seguros? ¿Seguros? Bueno, entonces si no tienen más preguntas, dudas, comentarios o lo que sea, entonces esto sería todo por esta transmisión. Y ya los vería yo en en otra ocasión. ¿Ok? El del Fortnite. No, de hecho ni siquiera tengo Fortnite instalado. Y no podría hablar de código ensamblador o este tipo de cosas mientras juego. O sea, o hago una cosa o hablo de otras cosas. ¿Ok? Entonces, por eso mejor prefiero hacer estas transmisiones sin nada más. Y si no pongo músicas, porque luego Twitch quita el sonido y aquí se supone que la intención del video es que se quede grabado y se escuche lo que estoy diciendo. ¿Ok? Entonces no tiene más que comentar, que agregar, que decir o lo que sea. Entonces los veo en la siguiente transmisión. Si es que hay alguna siguiente transmisión. Ya ven que pues a veces transmitimos, a veces no, pero por aquí andamos, ¿ok? Entonces, hasta luego.